sentarme cómodo, ¿verdad? Es tu casa, literalmente. A ver, empezamos. ¿Qué tal? Sí, estamos bien. Esto va a ser sin cortes, sin edición, va a ser tal cual nos salga, nosotros como una conversación normal. Ese es el objetivo de este espacio. Creo que es algo que definitivamente ya decidí. O sea, quiero que sea un espacio cómodo y que sea, sobre todo porque este espacio surge de todas las conversaciones que yo tengo con personas importantes en mi vida y que de las que tendré con personas que aún no conozco. Entonces, nada, bienvenidos a quienes estén viendo este episodio el día de hoy. Este es el primer episodio con video, estoy súper emocionada. Somos nuevos en esto, sin embargo, estamos dándolo todo para que salga súper bien. Queremos que este sea un espacio en el que no solo hablemos de lo que conocemos sobre nuestras carreras, ambos somos psicólogos, sino que queremos hablar un poco también de nuestra perspectiva personal y particular que hemos ido adquiriendo a través del tiempo y a través de nuestras experiencias. Sinceramente espero que esto sea de utilidad para cualquier persona que lo escuche y nada, bienvenidos a este camino y tenemos mucho por compartir. Hoy queremos trabajar con un tema en específico, vamos a tratar de ser concretos, aunque a nosotros nos cuesta un montón. Ya paran eso. Sí, entonces el tema que tenemos hoy es sobre el ego. Creo que es un tema súper importante porque es muy básico en cuestiones de cuando uno quiere analizar ciertas cosas de la conducta humana, y no solo de la conducta humana, sino de la experiencia humana en general. El ego juega un papel sumamente importante. Y actualmente hay muchos libros, muchas teorías que de una u otra manera tocan este tema. Entonces, creo que me gusta muchísimo la perspectiva que José ve sobre las cosas. Entonces, por eso lo he traído aquí hoy. Bienvenido, José. Gracias. Hola con todos y primero gracias Ingrid por empezar. Como tú dices, creo que tenemos, si no me equivoco, unos 5 años hablando de que queremos hacer esto. Entonces, nada, súper agradecido, encantado. Y ojalá le vayamos poniendo orden porque tengo mil ideas en la cabeza. Entonces, bueno, empecemos primero. Cuéntame un poco para ti, basado en tu experiencia laboral y en tu experiencia personal, ¿cómo podrías definir el ego? A ver, primero la definición oficial, ¿no? Ok. Ya desde el psicoanálisis, que Freud creo que es el primero que propone el ego, él lo explica como una instancia psíquica que media entre los instintos, o sea, en realidad las pulsiones del ello, lo más animal que tenemos, lo más salvaje, y las leyes del mundo exterior, o sea, las prohibiciones que nos ponen nuestros papás o quien haga el rol paterno de cuidadores, ¿no? Entonces, este ello es como esta imagen que nos vamos formando de nosotros y que va sirviendo para mediar entre eso instintivo y esas limitaciones exteriores. Sin embargo, yo me di cuenta que últimamente tiene como que mala fama el ego. O sea, es bueno, eres una persona, desde decir eres egoísta a egocéntrico, si te das cuenta, todo le hace una mala fama al ego. Pero el ego es realmente yo, Por el supuesto. yo. Creo que la palabra incluso egocéntrico se le ha dado una connotación negativa, pero en realidad es lo que es el ego. Es la esencia de cada ser humano, es esa construcción, porque yo relaciono mucho el ego con ese tema, con la construcción. Es como ir construyendo una casa. De la calidad de los elementos con los que hagas esa construcción vas a tener resultados. Exactamente. También teniendo en cuenta de que no es algo definitivo, porque ahí entra muchísimo el tema de la conciencia. El hecho de qué tan consciente eres de ese ego que ha construido tu historia a través de ti. Exactamente. Y como tú me preguntabas, ¿qué experiencia tengo yo en terapia o qué experiencia? O sea, ¿sabes qué es interesante? Porque una cosa es hablarlo como lo estamos hablando, verlo en teoría, leerlo sobre papel, pero cuando primero caes en cuenta de qué es y caes en cuenta de cómo realmente, sin darte cuenta, porque, y haciendo una pausa y regresando a la definición, hay una parte consciente del ego, que es esa idea que nosotros nos hacemos de nosotros, la narrativa que tenemos de quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos, que no siempre o no necesariamente responde a lo que creemos. Y una parte inconsciente del ego, esa parte en que tomamos acciones sin darnos cuenta y nos limitamos, ¿no? Entonces, lo que yo me doy cuenta con el paso del tiempo es que todas las personas que buscan salud o todos los caminos que podemos tomar para tener salud mental, para ayudarnos, empiezan por descubrir quiénes somos nosotros. En realidad, como comenzar a coger con pinzas ese ego y decir, bueno, ¿por qué reaccioné de esta forma? ¿Por qué me quedé callado cuando tal persona dijo tal cosa? Entonces, siempre es intentar ver hacia adentro, hacia qué es ese ego, y hay diferentes caminos de lograrlo. Lo ideal es que fuese por terapia, ¿no?
pero puedes hacerlo mediante Por meditación. supuesto. Hay muchos otros caminos y creo que tú tienes un poquito de experiencia, por ejemplo, has leído más que yo al respecto. Espiritualmente hay muchos caminos para llegar. Por supuesto. Y es que en realidad el camino espiritual no tiene que ver con una técnica en específico, sobre Ujú. todo cuando se trata del ego, sino el camino espiritual tiene que ver con la observación. Eso lo es todo. O sea, una vez que Exacto. tú lo ves, tú te das cuenta intuitivamente, porque la intuición es algo que todos tenemos. Intuitivamente tú vas sabiendo, a ver, necesito esto, Ujú. necesito quizás estas técnicas me sirven como herramienta, porque al final es eso. Todas esas técnicas son Exactamente. herramientas que nos permiten de una u otra manera poder descubrir ese ego. Eh, Volviendo a la analogía de la casa, Ajá. saber de qué está construida mi casa. Exacto. Y saber que si algo no me es funcional en esa construcción, yo puedo cambiarlo. Por supuesto. Esa es la fortuna que tenemos, y afortunadamente diferente a una casa en que si le quitas los cimientos coge y se cae. Nosotros podemos ir cambiando cosas y aunque también se pueden caer nuestros cimientos y de la noche a la mañana quitamos algo que nos estaba, aunque sea disfuncional en nuestra vida, quitamos algo que nos ayudaba a desenvolvernos, sí Claro. podemos hacerlo mediante una persona que nos acompañe en Claro, terapia. y hay que, un poco para desmitificar el hecho de que el ego es malo, de que hay algo malo en el ego, es que el ego es una herramienta funcional para los seres humanos. Nosotros constituimos ese ego a través de cosas que nos funcionaron en algún momento para protegernos, porque la función principal del ego es, ok, yo soy esto y esto que soy me permite a mí desenvolverme y Exactamente. defenderme en la vida. Entonces pasa muchísimo que cuando tú empiezas a observar este ego, que en muchas ocasiones llegan puntos en los que ya se vuelve disfuncional, porque las cosas que antes te sirvieron para protegerte, quizás en las circunstancias en las que están ahora, ya no son funcionales. Entonces, esas herramientas que te sirvieron ahora ya no sirven. Y tienes que verlas para poder decir, ok, las voy a transformar. Pero ¿qué pasa? Que como para el ego no entiende de ese discurso de esto es bueno, esto es malo, esto me sirve, esto no me sirve. Simplemente está programado de cierta manera y como su función es protegerte, cuando se siente en peligro porque algo está cambiando, el principal miedo del ego es el cambio, cuando algo está cambiando, ¿qué es lo que pasa? Viene la resistencia, viene la Ujú. negación, vienen todas esas cosas que nos impide de una u otra manera o nos pone un poco la tentación de, ok, si voy a tener un cambio mejor no lo hago porque pasan ciertas cosas. Exacto. Entonces, creo que la principal forma de trabajar un poco esto es identificar justamente cuáles son esos mecanismos que a mí me dicen, ok, es mi ego. Es Ujú. mi ego defendiéndome de algo que para él cree que es una amenaza. Exactamente. Entonces la pregunta es, ¿y cómo hago esos cambios? Y aquí viene algo interesante. Tú decías antes el tema de las herramientas, ¿no? Ujú. De qué es una herramienta. Cuando tú caes en cuenta de que todo en realidad para nuestro ego puede ser una herramienta y de la implicación que eso tiene, es más fácil hacer un cambio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, las relaciones interpersonales. ¿Qué tal que yo estoy viendo a las otras personas como una herramienta para satisfacer una necesidad inconsciente que yo tengo? Me voy a inventar algo muy, muy vago y ligero por dar un ejemplo, ¿no? Digamos que yo tengo una necesidad de protección y afecto que no fue resuelta durante mi infancia, entonces yo necesito buscar personas que cubran esa Por necesidad en mí. supuesto. Entonces vengo y digo, yo soy una persona muy, muy necesitada, muy afectiva, me estoy inventando. Ahí al decir yo soy, está hablando el ego, Ajá, que es el yo. Entonces estoy utilizando, o sea, mi ego está utilizando a la otra persona como una herramienta para satisfacer algo. claro. Entonces, esa misma lógica de utilización de las cosas se aplica a todo lo demás. Háblese de comida, para satisfacer momentos desde algo como cuando estás aburrido hasta temas de ansiedad, eh, hablando en el mal uso de las herramientas, ¿no? Hasta, sí, sustancias. Dígase desde la cafeína, que es lo más aceptado, lo más normal, lo que podríamos pensar menos perjudicial, hasta los otros extremos, ¿no? Ya problemas de sustancias más graves como heroína, etcétera, ¿no? Incluso hasta temas emocionales, la dependencia Exactamente. emocional a relaciones. Algo que me parece súper interesante es que en las teorías orientales acerca del ego hablan muchísimo de que el ego tiene que ver cuando el ego se vuelve disfuncional, Ujú. cuando la única forma de vincularte es a través del mío, yo soy, Ujú. y es ahí viene un punto súper importante en el tema de la salud mental, las etiquetas. Sí. Cuando tú te etiquetas con algo, estás sentenciándote a que la relación que tienes con tu ego, con tu yo, sea disfuncional. Ujú. Porque el tema es que tú le dices al ego, ok, este soy yo. En definitiva, esto es de forma tácita, o sea, es sí o sí. Entonces tú cuando intentas de una u otra manera identificarte con otras cosas, porque la vida cambia,
tus gustos cambian, tus deseos cambian, las necesidades que el ambiente tiene contigo cambian. Entonces tú necesitas de una u otra forma para adaptarte, identificarte con otras cosas. Entonces allí vienen los mecanismos de defensa. Por eso hay tantas personas resistentes al cambio. Y hay un montón. Entonces habla muchísimo ahí del nivel de conciencia que tienes. Y ese nivel de conciencia, como lo decía al principio, tiene que ver mucho con la observación. Claro, o sea, estás proponiendo de alguna forma son como egos inflexibles al cambio. Por supuesto. Y ahí vamos con el hecho de que el ego no es malo, sino la calidad con la cual está construida ese ego. Y para saber la calidad, cuando somos niños y estamos creciendo y no depende de nosotros el tema de la educación, el ambiente en el que vivimos, ok, estamos justificados a decir, bueno, este es el resultado de mi crianza. Pero llega un punto de la adultez en el que eres el único responsable de cómo está constituido ese ego, porque debe llegar, y es responsabilidad de cada uno, que llegue un punto en el que uno dice, hey, ok, ¿de qué está hecha mi casa? Pero a muchos les cuesta, porque también ahí viene las ideas de qué tengo que ser, cómo tengo que ser. Entonces mucho de eso, cuando nos damos cuenta de qué estamos hechos, de la calidad del ego, nos choca muchísimo con esa idea de, ok, estoy fallando a lo que me dijeron que tenía que ser. Exacto, y ahí estamos hablando de lo que decía en psicoanálisis el super yo. Estas cosas que se supone que tenemos que hacer, que se supone que tenemos que hacer más o menos desajustadas a la realidad, pero son esas cosas que vienen a coartar un poquito, o tal vez no a coartar, pero que vienen a chocar con lo que realmente queremos o buscamos, o nuestra verdadera necesidad de adaptarnos. Porque yo creo que esta facultad que tenemos los humanos de adaptarnos es universal, es lo que nos ha llevado a donde estamos, y creo que está en todo. O sea, es muy instintivo que querramos adaptarnos. Te das cuenta en los niños se adaptan así, mientras más chiquitos son y mientras, digamos, tengan más facilidades también por parte de los papás, pero a medida que hayan prohibiciones, o no tanto prohibiciones, sino que tengamos limitaciones en esa adaptación, es más difícil y crece este ego inflexible del que estabas hablando, ¿no? Algo que me parece súper interesante, que he estado leyendo y que es de las cosas que más me ha llamado la atención al momento de hablar del ego, yo considero que sí existe ese nivel energético de las cosas, de los seres humanos, y que las emociones, la forma en la que estás constituido, tu ego genera cierto tipo de energía. Entonces esta energía o te repele o te atrae de otras cosas. Entonces allí va mucho también una explicación bastante importante del hecho de que por qué siempre estamos vinculados a personas que alimentan muchísimo esa idea de nosotros. Y que cuando encontramos a alguien que no lo hace, nos choca un montón. Exacto. Y allí viene el tema de esta frase súper popular de los otros son un espejo. Porque te están reflejando algo que no has trabajado en ti. Lo que te molesta en ellos, como es un tópico ya, esto ya es de conocimiento común. Y no precisamente es, ok, ver un espejo el reflejo exacto, no, sino que esa conducta que está teniendo el otro, o lo que me está diciendo el otro, si generó algo en mí, es porque algo de eso se está jugando con lo que yo pienso. Y es que no puede ser un reflejo exacto, porque como tú dices, es un reflejo de tu ego, y tu ego no es tu totalidad. Exacto. Es solo una fracción de ti, como decíamos al principio, que sirve para mediar entre otras partes tuyas más inconscientes y primitivas y el mundo de fuera, pero solo es una parte de ti. Claro. Pero hay una cosa ahí súper importante, y es que como el ego es muy instintivo y esa energía es muy fuerte, cuando tú estás demasiado pegado a que eso es lo único que eres, porque o yo soy una persona con carácter fuerte, o yo soy una persona resentida, porque si nos etiquetamos de esa manera, o yo soy una persona triste, depresiva, a veces no lo hacemos con palabras exactas, pero sí lo hacemos muchísimo con las conductas que refuerzan ese tipo de emociones. Entonces cuando tú te identificas de esa manera te cuesta mucho salir de eso y te cuesta mucho explorar las otras partes de ti. Entonces, una técnica que se utiliza, y es la razón por la cual las meditaciones tienen un papel súper importante al momento de empezar el trabajo espiritual, personal, el trabajo de sentirte mejor, de relacionarte mejor contigo mismo, y es que la meditación te permite de una u otra manera explorar otra parte de ti. Y una parte que tiene igual fuerza que el ego, que es el cuerpo. Y aquí me parece importante hacer una pausa también para este tema de la meditación, porque también siento que tiene una especie de mercado medio raro. No es ni malo ni bueno, pero es como que es algo místico, ¿no? Como que los budistas meditan, como que meditar es estar sentado así, y no necesariamente es eso. Ahí va mucho relacionado, y lo hablan en los libros de meditación, y lo hablan los grandes maestros, o sea, y es que en realidad, una vez, vuelve el tema de las etiquetas. Cuando tú te etiquetas como, y es que yo soy meditador, es que yo soy una persona zen. O sea, el tema está cuando tú te distancias de, ok,
yo soy esto, pero tú eres aquello y el otro es otra cosa, entonces si tú no haces lo que yo, estás mal. Exacto. Porque yo estoy yendo por el camino de la iluminación. Y te das cuenta de que en realidad es el ego identificándose solamente que con algo distinto. Con las cosas que te sirven para lo que tú crees que te sirve. Por supuesto. Pero no, o sea, como tú decías en antes, meditar es observación. Es escucha y observación. Escucharse a uno mismo y observarse cómo reaccionamos ante las cosas. Y eso no necesariamente lo haces estando sentado en un lugar con las piernas cruzadas así. De hecho, tú puedes estar caminando en la playa solo. Puedes estar meditando. Y puedes estar pensando. De hecho, lo hacemos muy a menudo. Es instintivo. Pero si no sabemos que lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, es más fácil que nos lleve a conclusiones que nuestro ego, conclusiones desajustadas. Vienen los sesgos. Y aquí es importante hablar, por ejemplo, de los sesgos, que es un tema que no se habla tanto, porque ¿qué es un sesgo? Un sesgo es una distorsión de la percepción de la realidad. Hay sesgos, por ejemplo, el sesgo de confirmación, que es el que tú estabas hablando, cuando alguien dice algo que se ajusta a lo que yo creo, le damos más validez a ese argumento que a otro. Porque defiende lo que yo creo ser. Defendemos. Eso es un sesgo de confirmación. Así como ese, hay millones de sesgos que son errores de lógica. Si somos conscientes de los sesgos, es más fácil que nos demos cuenta cuando nuestra mente nos está haciendo una trampa, cuando nuestro ego se está equivocando, y entonces podamos corregirlo y lleguemos a una conclusión más acertada y por tanto más funcional para nosotros. Por supuesto. Creo que este tema es súper interesante porque nos toca muchísimo al poco trabajo emocional que hemos tenido en la infancia. Y toca un problema que para mí es un problema de salud pública. Sí, totalmente. Sabes que yo venía conversando eso hoy en la mañana con mis hermanas. Veníamos hablando de la situación del país y de... Salió una noticia de... No sé, no verifiqué la verdad qué tan real es la noticia. O sea, vi el encabezado nada más de que posiblemente había una ejecución de un adolescente por parte de los militares en todo esto de casa enredadas y buscan terroristas. Entonces yo le decía a ellas como que fatal. Y noté que en los comentarios de esa noticia, o sea, la mayoría, no te miento, 9 de 10 comentarios eran como que, bueno, son efectos colaterales de lo que está pasando en el país. Y es como que, bueno, la gente sigue buscando culpables en la situación. ¿A quién es culpable? Bueno, antes eran los terroristas, son los de acá, pero muy poco se ve de cuánto en realidad hay un problema de salud pública, salud mental, que no está trabajado. Venimos pasando de una pandemia, estamos pasando por una situación de violencia extrema. Es normal que haya una situación de estrés postraumático en la población y cómo reaccionamos nosotros a la violencia. Y si no tratamos esto que estamos hablando, nuestro ego, cómo interpretamos las cosas, por qué las personas reaccionan así, lo que vamos a hacer es volver a repetir patrones y si ya no se matan entre costeños y serranos, entre militares y terroristas, entre fulanito y menguanito, va a salir de alguna otra manera esa violencia a manifestarse de otra forma porque es ese mismo ego en una cultura que no tiene trabajada su salud mental buscando a quién atacar. Claro, y mira que allí va también un punto interesante y es que existe un ego colectivo también. Entonces, como hablaba Jung, ¿no? Exacto. Entonces tú hablabas de estos episodios que hemos vivido en los últimos años, o sea, el tema de la pandemia, la violencia, el conflicto armado, pero incluso viene desde mucho más atrás, el tema del terremoto. Entonces, colectivamente seguimos guardando muchísimo. Sí, desgraciadamente es un país bastante golpeado. Exacto, pero aún así, el área de la salud mental sigue siendo un área completamente desatendida, o sea, desatendida por completo. Exactamente, me quedo en deuda con cuestión de cifras, pero tengo la idea de que Ecuador, al menos en la región, es uno de los países también con salud mental más desatendida. Por supuesto, y es que nosotros lo vemos constantemente en temas de terapias privadas, o sea, se nota, y sobre todo porque está muy normalizado el no estar bien, el no sentirse bien, el incluso ni siquiera entender qué es lo que funciona en la salud mental, cómo debería ser, de qué trata, o sea, qué aspectos toca, cómo incluso la implicación que tiene el estado de mi salud mental con mi vida cotidiana. Y hay algo interesante aquí, por ejemplo, recuerdo algo que decía Freud, no recuerdo con las palabras exactas que lo decía, y tiene que ver con lo que yo decía antes, de que instintivamente buscamos adaptarnos. En que las personas, y es muy humanista este concepto, pero que las personas buscan en realidad sanar. Solo que, y esto que hablamos de construir tu ego y observar, la gente lo busca hacer, pero como no hay muchas políticas de salud pública mental, y como no hay
quizá demasiada información al respecto o gente hablando de esto, la gente lo busca por otros medios. Entonces, por ejemplo, hablo del tema del horóscopo. Yo tengo una teoría que creo que en algún momento te la he contado también, ¿no? Eso es totalmente No, un mía. secreto. Por ejemplo, cuando somos niños, en algún momento creo que nos vemos expuestos a información sobre el horóscopo. Sí. Yo recuerdo, y aquí hablo por mí, yo recuerdo cuando era niño, que mis hermanas tenían un libro, no recuerdo qué era, pero hablaba del horóscopo. Entonces yo veía la página de Libra, que eran dos hojas así, yo soy Libra. Entonces Libra es equilibrado, Libra es así, Libra es asado, Libra es cocinado. Entonces, como que, oh bueno, tú de niño vas buscando lugares a los que puedas pertenecer, ¿no? Por supuesto. Uno de niño busca pertenecer a grupos, es totalmente Y sano como y adultos normal. también, pero a niveles diferentes. Exactamente. Entonces, bueno, esta es la categoría que me tocó, entonces yo refuerzo, y ahí viene el ego construyéndose y los sesgos de confirmación. Yo soy así, entonces adapto estas cosas, las refuerzo, las personas las alimentan en mí y voy moldeándome realmente Claro. así, en decremento de las cosas que se supone que, por ejemplo, Libra no hace, qué sé yo, Libra es indeciso, Libra es, no sé, pusilánime en algunas otras cosas, ok, entonces no las trabajo porque así es mi signo, así soy yo. Mi hija, yo tengo una hija de 8 años, ¿no? Y ella es Leo. Entonces mi hija hace 2 semanas viene diciendo, papá, ¿es cierto que Leo tiene poderes de fuego? Me dice, me dijeron que Leo es más poderoso que tal otro. Entonces, es verdad, porque cuando yo estoy en la escuela yo puedo hacer así, así. Entonces se pone a hacer ejercicios así. Si yo solo le alimentara eso, yo sí, ajá, es verdad. Es muy probable que siga desarrollando esa conducta y de aquí a unos 10 años de verdad tenga fortalezas en ese aspecto Claro. y debilidades en las que se supone que el ego no tiene, ¿no? Ajá. Entonces, ahí está el ego formándose totalmente. Y ahí viene el secreto de todo esto, que yo lo llamo los hechizos mágicos, y es a través del lenguaje. Cómo el lenguaje juega un poder sumamente El lenguaje, importante en la construcción ajá, de todo. es todo. Creo que algo que para mí ha hecho muchísimo la diferencia en mi desarrollo personal, en cómo yo he manejado mi salud mental, ha sido en tomar real responsabilidad sobre mi lenguaje. Y no, cuando hablo de lenguaje no es no tratar mal a los demás, no decir groserías. No porque solo es. Por supuesto, porque en realidad nunca he sido alguien así del todo, pero ha sido tratarme a mí misma. Y esa voz que constantemente está ahí, porque nadie puede decir que no escucha esa vocecita, o sea, tampoco es psicosis. Ajá. Pero ese discurso constante que tenemos en nuestra cabeza y que ha sido programado a través del desarrollo de nuestra infancia, hay muchos elementos que no vienen al caso en este momento, pero te das cuenta de que en realidad eso es como un hechizo, Ujú. o sea, tal cual como pasa en las películas. En Tú el lo- sentido de que tiene un poder, ¿no? que tiene un poder importante. Son palabras dichas que por tienen un poder supuesto. muy fuerte en Y nosotros. que es como este dicho de una mentira dicha 100 veces hace verdad. Exactamente, porque lo importante no es la realidad, porque en realidad no hay una realidad. No hay una realidad, no hay Existen una verdad realidades. absoluta. Y esas realidades que nos formamos tienen todo el poder del mundo. Entonces, no importa si es el tema de los signos, no importa si es el tema de una religión, no importa qué tan real o no real es, sino qué tan real es para la persona, Para la porque es persona. totalmente válido buscar, pertenecer a identificarte con algo, porque ese poder, como el hechizo, porque ese lenguaje tiene un poder, ¿no? Claro. Y algo que yo me refiero y que he cambiado muchísimo en mí es la palabra equilibrio por funcional. Porque creo que, al menos para mí, cuando yo hablo de equilibrio, yo me imagino algo muy estático, algo muy siempre constante, cuando en realidad la vida ni las emociones ni absolutamente nada es constante. Entonces, para mí se me hace mucho más difícil sostener un equilibrio que sostener la idea de buscar cosas que para mí sean funcionales. Porque era lo que hablábamos hace un momento, lo que a mí me sirvió quizás hace un mes o hace un año, ahora en lo absoluto me sirven y tengo que transformarlo, pero sé que yo ando en la búsqueda constante de situaciones, conductas, de estilos de vida que para mí sean funcionales, que me den resultados positivos para mí. Porque Exacto. aún así puedo estar sujeta al hecho de que a mis papás no les guste lo que esté haciendo, que a mis amigos no estén de acuerdo con lo que esté haciendo. Pero ahí va cuánto me conozco yo, cuánto reconozco esas otras áreas de mi vida que a mí me dan las señales adecuadas para decir, ok, esto me está funcionando. Exacto, y eso me lleva a la pregunta que te dicen antes de, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, observamos mucho, reaccionamos así, entendemos muchísimo de por qué reaccionamos como reaccionamos, pero ¿y qué hacemos? Entonces, esto me lleva justo a lo que yo quería llegar, el tema de resignificar, Sí. que es lo que se busca hacer en terapia, que es realmente la manera, o al menos la manera que conozco, en que se puede cambiar algo,
¿Qué es resignificar, no? Cuando por primera vez nos dicen un concepto de algo, de lo que sea, como todos los temas que hemos estado hablando, nos hacemos un significado de las cosas, actuamos y sentimos en base a ese significado que las cosas tienen. Entonces, cuando ese significado ya no es funcional, cuando esas palabras, esa forma de entender el mundo, que lo entendemos mediante palabras, ya son totalmente desajustadas y ya somos conscientes de eso, hay que conseguirle un nuevo significado. No es algo tan sencillo como yo lo estoy diciendo, eso lleva todo un trabajo terapéutico, ¿no? No es un proceso, pero es bonito, de hecho. Claro. Puede ser doloroso, pero ese proceso es el que permite que cuando resignifiquemos las cosas, el nuevo significado que le demos a las cosas sea funcional, adaptado a esa realidad que tenemos. Por supuesto. Y como lo hablábamos también al inicio, existen muchas técnicas y Ajá. para todo el mundo quizás no va a ser en primera instancia la terapia y quizás nunca lo hagan en su vida, ni tampoco va a ser la única forma para hacerlo. Sin embargo, Sí, sí es exacto. una forma mucho más rápida, sí es una forma mucho más acertada, sí es cierto, tiene muchísimos beneficios. Sin embargo, existen muchas técnicas también. Por ejemplo, el tema de la escritura. Ujú, La escritura es totalmente. una forma muy eficiente, eficaz de poder resignificar cosas. Pero ¿qué pasa? Que en la escritura hay un paso que no se da, que sí se da en terapia, y es el darle luz a ciertas cosas que ni siquiera sabemos que nos están haciendo daño. Que no pasa en terapia, o sea, que no pasa con la escritura. O sea, tú la escritura lo utilizas como un refuerzo dentro de terapia porque en terapia descubres, porque estás guiada por la persona que está llevando la terapia contigo. Pero tú llegas a tu casa, te diste cuenta de ciertas cosas y empiezas a resignificar porque ya le diste luz, la pones en el cuaderno y tú dices, ok, este soy yo, esto es lo que yo he vivido, esto es lo que siento, esto es lo que está pasando conmigo. ¿Qué historia me quiero contar luego de esto? Ujú. Porque tiene que ver con eso. Tú te levantas todos los días y tienes una historia. Sí, Y tú sí. decides la calidad de la historia que te estás contando. O eres el protagonista, o simplemente eres un actor Víctima secundario. o una víctima. O la víctima, que es el papel que más nos gusta a todos. La víctima. Es el papel que más nos gusta a todos. Creo que todos Porque en algún tiene punto nos ponemos así. Porque un beneficio, ¿no? Y Tiene aparte un de gozo. que el ego le encanta buscar culpables. O sea, cuando Ajá, el lo que te ego, cuando el decía. ego empieza a buscar culpables, ¿qué hace? Se evita el tener la responsabilidad y hacer el trabajo necesario. ¿Cuál es ese trabajo? Cambiar, transformar, Exacto. moverse. Y al ego no le gusta moverse, al ego le gusta lo seguro, al ego le gusta todo lo que ya le haya funcionado. Pero el tema es que la vida cambia constantemente. Exacto. Y creo que también cabe hacer un inciso, una aclaración aquí. Por ejemplo, es muy cierto que a veces sí somos objetivamente víctimas de situación. Una situación Sí, muy por obvia. supuesto. Yo soy un esclavo, no sé, estoy en una... Obviamente soy una víctima. Pero hay algo que aunque esté en una situación de esclavitud, aunque esté en un pozo, yo controlo. Y son mis pensamientos y la forma en que yo entiendo el mundo. Si yo puedo, y quizá esto va también a sonar muy fácil, pero si yo puedo hacer algo para cambiarlo, eso es otro tema. Pero incluso Claro. en el sentido de que yo no puedo hacer nada para cambiarlo, al menos sí puedo cambiar la forma en que yo me veo a mí mismo y yo me entiendo en esa situación. Y ese es un salvavidas, incluso en las situaciones más difíciles que podemos estar pasando, incluso aunque objetivamente seamos víctimas, el cómo nos vemos y nos entendemos puede ser la diferencia entre qué tanto aguantemos, qué tanto vamos a Claro. sufrir y si sufrimos menos, qué tanto podemos luego salir de esa situación, hacer algo para dejar de ser víctimas realmente o para sanar el tiempo que nos tome. El dolor es necesario, el sufrimiento es opcional. Eso. Hay algo súper importante, que cuando hablamos de cambio, muchas personas toman esto como cambiar las circunstancias. Ujú. Que hay circunstancias que no tienen cambio. Hay cosas que no podemos controlar. Pero que particularmente o personalmente, la forma en la que tú estás percibiendo eso sí puede cambiar. Ujú. Y eso es lo que realmente a ti te saca de la postura de la víctima. De, ok, murió alguien. Sí, es triste, es difícil estar feliz si alguien que quieres muere. Pero Exactamente. el aprendizaje que tomas de eso, o la forma en la que ves la muerte, sí influye muchísimo en cómo eso va a interactuar contigo. Si vas a estar resentido, si vas a estar, o vas a caer en un cuadro depresivo, etcétera. Por ejemplo, lo decía un maestro, decía como, ok, el hecho de que la forma en la que ves la muerte no va a cambiar el hecho de que te vas a morir. Es una realidad, nos vamos a morir. Ujú. Y eso no cambia en lo absoluto, así tú pienses que es bueno o es malo. Pero la forma en la que veas la muerte sí va a influir un montón en cómo vives tu vida. Y qué poderoso. Ujú. Es como, estamos vivos, pero Es que- estamos respirando, pero Exacto. estamos vivos. Es que es desgarrador el tema de la muerte. Es algo tan fuerte que nos moviliza tanto que pasamos casi toda una vida evitando pensar en eso, evitando... Claro. O sea, es fuerte.
Y que nos cuesta incluso decirlo. Ajá, decir que nos vamos Por a morir. supuesto, y siempre toman de insensible a la persona que dice, pero, ok, es que es parte de la vida. Sí. Yo, un ejemplo súper claro es que una amiga, yo le recomiendo un podcast que yo escucho mucho, que es de Diego Dreyfus, Te vas a morir. Entonces yo le... Así se llama el podcast. Se llama el podcast Qué así. bueno. O sea, es lo más real. Tú naces y lo único que tienes certeza es que te vas a morir. Entonces me parece tan irónico y tan real que para ella fue un choque que yo le recomendara eso. Para ella fue como, a ver, ¿por qué me recomiendas esto? O sea, para ella fue tétrico y así. Pero para mí en cambio fue un, ok, me voy a morir. Para mí escuchar incluso desde el nombre es como, ok, Exacto, me relaja un montón porque digo, me voy a Sabes, morir. mira, y ahí hay un tema diferente con la cultura oriental, de lo que hablabas en antes. Sin el afán de idealizar la cultura oriental, al menos en este aspecto, el tema de cómo se aborda la muerte, creo que nosotros tenemos más dificultades, nosotros Sí. como cultura occidental. Porque todo apunta siempre a buscar la vida eterna o a fingir que vamos a vivir para siempre y ocuparnos de eso y no ocuparnos nunca de pensar la muerte, desde aplazar la vida lo más que podemos hasta ocultar signos de vejez. Es como que siempre mantenernos jóvenes, no hablemos de ese tema. Las mujeres no dicen su edad. Ajá, desde bromitas entre parejas como que, oye, y cuando me muera, no hables de ese tema, no. ¿Por qué no? Exacto, hasta temas más complejos como despersonalizarnos ante la muerte, ¿no? Porque yo también veo que a veces es como, por ejemplo, volviendo al tema de lo que pasa ahorita, la gente comparte porque nos moviliza tanto el tema de la muerte, que es muy fácil caer en el morbo, la gente comparte videos de los asesinatos y todo, y es como que... Es lo que más se viraliza. Y por un momento yo escucho personas que dicen, bueno, no, esto te hace pensar que cualquier rato te puedes ir, y luego ¡pac! Tu mente, tu ego defendiéndote, les manda a otro lado y te quedas solo con el morbo de la situación, la violencia, pero no tratas el tema de, bueno, ¿y qué pasó? Esta era una persona, ¿qué pensó antes de morir? ¿Reflexionó sobre su muerte? O sea, Sí, hay todo un ¿sabes? mundo, ¿no? Y es una perspectiva que, por ejemplo, yo he empezado a ver desde hace poco, desde todo el tema de que se ha viralizado un poco más lo del tema de la violencia, las muertes, etcétera. Generalmente yo no soy de ver esas cosas, no me gusta, sí me sensibiliza mucho el tema de pensar, este era un padre, este era un hijo, indiferente a las cosas que hayan hecho, o sea, sí Claro, por empatía. sí me sensibiliza mucho eso. Pero cuando yo escucho que alguien murió, por ejemplo, alguien que no se lo espera, como una persona joven o en un accidente de tránsito o lo que sea, sí me cuestiono mucho el hecho de, ok, yo no sé si la siguiente puedo ser yo. Y no me veo en una muerte trágica quizás, pero me veo me caí del baño, me morí. Y yo digo, ok, ¿y si estos son mis últimos minutos? ¿Qué quiero? ¿Cómo me quiero sentir? Porque ni siquiera es qué quiero hacer, es cómo me quiero sentir. Tú puedes estar tomándote un jugo y puedes sentirte la persona más plena del mundo. Y me ha pasado. Yo he estado en lugares hermosos, he estado en la mejor situación, vestida de la mejor manera que puedo, o lo que sea, y me he sentido un desastre. Pero he estado pintando en mi habitación, he estado meditando, he estado escuchando cualquier canción, he estado escuchando un podcast y me he sentido la persona más plena de la vida. Exacto, y me gusta que utilices la palabra plena y no feliz, porque justamente se trata de estar ahí al 100%. Sí. Es como pleno. Ajá. Es de estar 100%. Tú escuchas que es muy repetido este discurso de personas que han estado al borde de la muerte, ¿no? O que incluso se han muerto por minutos y luego vuelven a vivir, de cómo empiezan a valorar justamente la cotidianidad, las cosas sencillas, el disfrutar de algo tan sencillo que en su momento no lo vieron como algo importante, como lo que dices, pintar, disfrutar de un pajarito que va volando por ahí, que puede sonar cursi, pero es que es realmente, eso es. Sí, de esto, yo recuerdo que esto leí mucho de Randas en El poder de la hora, que de allí salen muchas de las teorías de Edgar Tolle también, que también tiene un libro que se llama El poder de la hora, pero yo leí el de Randas, que recuerdo que a él lo escuché en Midnight Gospel, una serie maravillosa, 100% recomendada, yo me la he visto un montón de veces y no me arrepiento y cada vez la veo desde una perspectiva distinta porque mi visión de las cosas cada vez evoluciona. Entonces cada vez puedo percibir algo totalmente distinto. Pero bueno, en este libro él habla muchísimo de eso y habla de que hay cosas que tú solo las percibes una sola vez en la vida, aunque las vivas muchas veces. Sí. Por ejemplo, dice, tú la primera vez que tú conociste a un pájaro fue la primera vez que lo viste. Luego una vez que tuviste el nombre, ya no puedes volver a vivir esa experiencia. O sea, y es una sola vez. Y muchas veces nos perdemos de esas primeras veces. Y él lo habla mucho del tema
emocional, espiritual, o sea, como hay sensaciones que realmente tú las vives una sola vez y que te las pierdes y que no las puedes guardar o significar, darle un significado Eso es, que de exacto. una u otra manera tenga un valor importante para ti y que te sostengan, porque ahí van las columnas de una casa. Ujú. Esa percepción de esas cosas que pasan una sola vez es lo que constituye tu visión de la vida. Exactamente. Mire, me hizo clic y me quedé pensando en algo también de lo que hablábamos en Antito. No sé si has escuchado un poco de Marco Aurelio. Ahora está bastante de moda el estoicismo. El estoicismo. Ajá, que tengo un poquito de sentimientos encontrados al respecto. Porque Sí. por un lado me gusta el tema de que se esté hablando de estoicismo, que es mucho mejor a que no se esté hablando, pero por otro lado, como también Se es ha de esperar. prostituido también. Sí, es fácil que sea conceptos vagos primero cuando no tienes fuentes muy bien informadas al respecto, y por otro lado cuando... No tienes un trabajo emocional previo también. Ajá, y cuando se rige desde un discurso de mercado. ¿A qué me refiero? Valo el tema del ego, Ajá. una etiqueta más de la cual sostenerse. Exacto, hay gente que quiere vivir y tener, por ejemplo, yo veo canales de YouTube que tienen muchas imágenes de hombres mamadísimos, así, ¿no? Súper musculosos, y por qué los hombres estoicos nunca se tienen que quejar, y que no sé cuánto, es como que por ahí no va el asunto. Pero bueno, regresando al estoicismo, me parece interesante porque de hecho la terapia cognitivo-conductual y parte del psicoanálisis, el cristianismo y el budismo incluso, se nutren de cuestiones muy básicas del estoicismo y de cosas que decía Marco Aurelio. Claro. Decía esto antes que hay situaciones en la vida que no se pueden cambiar, ¿no? Entonces, ¿quién era Marco Aurelio? El tipo tenía bastantes posesiones, no recuerdo si era aristocrático o era militar, pero tenía una buena posición social. Entonces, él perdió todo. No recuerdo tampoco las circunstancias, voy ando con mi memoria fatal, ¿no? Pero el tipo perdió todo eso seguro y entonces empezó a meditar y a escribir en algún punto diciendo que si no podía cambiar las situaciones, fue la primera persona al menos de la que se tiene registro que habló esto, que si no podía cambiar esas situaciones, podía cambiar la forma en la que él respondía ante estas situaciones. Entonces, bueno, tal vez no puedo ser rico otra vez como lo era antes y que no lo valoraba, pero al menos puedo comenzar a valorar las cosas que sí tengo ahorita. ¿Sabes? Y formó algunas virtudes que luego se fueron modificando, el cristianismo añadió otras, quitaron, que servían para cambiar estas cosas. Entonces tú decías en Antito, y por eso me parece interesante lo de escribir, y entre las virtudes que formó, ya regreso a lo de escribir, estaba cultivar el valor, o sea el coraje, sabiduría, templanza, que también se puede traducir como prudencia, y justicia. Entonces, bueno, yo al final del día, cuando leí sobre estas cosas, habían dos ejercicios y uno justamente era escribir. Al final del día escribe con estas 4 virtudes valorando las acciones que tú tuviste en el día. Entonces yo me analizo entonces mi ego, que cuando digo yo me analizo, otra vez yo es ego. Entonces yo analizo mi ego sin pensarlo, no es que esté pensando, ¿qué decía mi ego? No. ¿Qué hice hoy? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué me quedé callado? Hoy día, por ejemplo, no sé, tenía que ir a la escuela a ver a mi hija, pero en lugar de eso decidí quedarme en casa descansando porque había tenido una semana difícil, por ejemplo, ya estoy hablando de un ejemplo real, ¿no? ¿Me siento orgullosa de esa acción o no? Entonces, hay 3 respuestas que yo tengo que dar a las acciones que hago. Primero, estas son cosas de las que me siento orgulloso, estas son cosas de las que no me siento orgulloso y estas son cosas que creo que podía haber hecho diferente. Entonces, cuando yo las analizo así, ya sin sesgos, o sea, un poquito más objetivo, con la mente más fría en toda circunstancia, y con la mente más fría nos referimos no solo a no pensarlas cuando estás enojado, sino tampoco cuando estás emocionado o feliz, Claro. sino cuando estás literalmente frío. Te ayuda y pensando si cumpliste estas 4 virtudes te ayudan a cambiar un poquito las cosas. Entonces, eso es algo que se puede hacer si es que no podemos ir a terapia, por ejemplo. Claro, por supuesto. Hay algo que hay que tener en cuenta mucho de esta perspectiva estoica, que yo sí creo que es algo que determina la forma en la que vas a ver cualquier cosa que estudies o cualquier técnica que estés aplicando. Y volvemos al hecho de la funcionalidad. Porque lo que yo destaco de esta perspectiva es que él rescataba mucho la integridad.
el Sí. ser íntegro a estos valores. Exacto, Cuando cultivar no estos preci- valores. no pre- y no precisamente tienen que ser esos 4 valores. Cada uno en la vida descubre sus propios valores con los cuales rige su vida. Ujú. Entonces creo que esa es la adaptación contemporánea o la visión contemporánea que podríamos verla en este momento, que sin embargo cada uno lo puede agarrar a su conveniencia, por supuesto. Claro, exacto, Pero como creo tú que dices, tiene se que ver puede mucho modificar. sí, tiene que ver mucho con el tema de la integridad particular con uno mismo. Porque Ujú. tú ponías el ejemplo de tu hija y es, quizás a mi perspectiva, la perspectiva de mi vecina del lado de lo que sea, va a decir, no, mal padre, cómo no fue a recoger a su hija, etcétera. Pero quizás tu apreciación fue, ok, hay personas que me pueden respaldar en este momento, que va a llegar la niña segura a casa, que va a estar tranquila, Ujú. que probablemente se va a divertir mucho más conmigo, porque yo estoy cansado en este momento, Ujú. porque eres un ser humano. Entonces estás siendo íntegro contigo mismo, estás reconociendo tus necesidades y sin embargo aún así estás procurando cultivar y conservar valores que tienes con otras personas, en Ujú. este caso con tu hija. ¿Me Exacto. entiendes? Entonces tiene mucho que ver con eso también, con la forma que tenemos de interpretar también estas perspectivas. Exactamente. Por ejemplo, en mi caso, yo suelo imaginar así, porque soy bastante gráfico, muy ilustrativo con todo. Entonces yo suelo imaginar que tengo como estos 4 conceptos flotando ahí en el aire y cuando mido una de las acciones es como que ¡pac! Se prende, ok, falló en esto de aquí, no fui justo conmigo o no fui justo con otra persona. Cuando tomo tal otra decisión, ¡pac! Se prende esta de acá, ok, no fui muy sabio cuando tomé esta otra, o ¡pac! Se prende esta de acá. Tal vez fui demasiado desmesurado, no usé mi templanza, no fui prudente y fui desmesurado. Por ejemplo, fui a una fiesta, tomé en exceso y terminé diciéndole 1000 vainas de las que en realidad no siento a una persona porque me estoy inventando, ¿no? Porque estaba tomado. Entonces, ¿qué falló? No fui prudente. Entonces, yo las adopté. Hay un psicólogo en Instagram que sigo, que también es muy bueno, se llama Jaime. El canal se llama Gotitas de Poliamor. Y él habla mucho de adoptar. Me gusta esa terminología de adoptar conceptos. Entonces yo adopté estas virtudes y las intento cultivar, pero como tú dices, uno puede buscar otras. Por Lo supuesto. importante es construirte y de construirte intentar a través utilizar. de la conciencia. A través de la conciencia. Yo decido, yo decido eso, el tema de yo decido qué valores voy, con qué filtros voy a ver. Hay una frase que yo siempre Estás volviendo adulto a tu ego. Exacto. Estás haciendo que tu ego evolucione contigo. Exacto. Porque se trata mucho de eso. No se trata de desaparecer el ego, lo necesitamos. De una u otra manera. Es imposible, Hasta sencillamente. cierto punto, a nivel social, necesitamos tener cierta calidad. Y es que de la única forma en que no tengas ego es que estés en coma. Exacto. O estés iluminado también. Ajá, y ese es tema para otro podcast. Ese Porque es tema también para otro ese podcast. da para muchísimo. Sí, y exacto. es bastante. Pero bueno, en conclusión. No hay conclusión. Esa es la vida. En conclusión, no hay conclusión. Spoiler. Ya, algo que para mí es súper importante y que destaco de este episodio y que destaco siempre es el hecho de la responsabilidad. Ujú. Vamos al tema del ego, específicamente sacando un poco el resumen de este episodio. Todos tenemos ego, no es ni bueno ni malo. Tú decides la calidad de ese ego. Ya una vez sabiendo que el ego cumple un papel súper importante en cómo te relacionas contigo mismo y cómo te relacionas con los demás. Entonces, ¿qué tipo de relaciones quieres tener? Si tú sabes que quieres tener relaciones mucho más sanas, mucho más placenteras, sabes que vas a tener que ir para adentro, evaluarte y hacerte las preguntas necesarias para poder trabajar sobre eso que ya está constituido. Que lo puedes hacer a través de terapia, lo puedes hacer a través de la técnica que quieras. Pero siempre está en el hecho de darte el tiempo, hacerte responsable y saber cómo funcionas. Creo que algo que nos permite de una u otra manera salir de cualquier circunstancia es saber qué es lo que está pasando. No solamente dándonos soluciones quizás, a veces a través de curas, pasa muchísimo cuando se toman medicamentos o se toman ciertas herramientas. Por ejemplo, pasa muchísimo con el tema del ejercicio. Para muchas personas creen que el ejercicio es la terapia, pero el ejercicio simplemente es una curita. Sí, y está bien ejercitarse, o sea, Pero si lo acompañas de otras Exacto, técnicas. no es una respuesta holística, porque Exacto. no hay una respuesta holística, esa es la cuestión. Ejercitarte libera, si no me equivoco, es dopamina y predispone a tu cuerpo que esté más sano, en mente sana, en cuerpo sano, etcétera. Pero no vas a llegar a un conocimiento tuyo solamente mediante el ejercicio físico. Aparte de que no es sostenible. No es Porque, sostenible. O sea, y pasa muchísimo, yo esto lo he hablado con amigas que
van mucho al gimnasio, que tienen un estilo de vida muy saludable a nivel físico, pero ellas me dicen, o sea, por mucho de que yo me aferre a la idea del gimnasio, de que yo ame el gimnasio y que sé lo que lo hago por mi salud, aún así yo sé que no es lo único en lo cual yo tengo que enfocarme porque no me resulta sostenible. Ya, ok, me siento bien los días que voy al gimnasio y cuando no puedo. Sí, y sabes que eso me lleva también a otro tema que también veo bastante en redes actualmente. La gente un poquito confunde, y creo que vale aclarar los conceptos. Dice, ya, no necesito terapia porque mi terapia es el gimnasio. La playa es mi terapia. Entonces es como que, ok, son cosas que te hacen sentir bien y son válidas, pero no es lo mismo que terapia porque terapia no es eso. Es terapéutico, pero no es terapia. Exacto, es terapéutico, pero no es terapia. Porque necesitamos ayuda de otras personas. O sea, somos seres sociables, somos 100% sociables. Y si no es mediante la terapia de un psicólogo, de un analista, o si es, Existen muchas terapias. exacto, o si no sé, eres católico y tienes un padre que también de alguna forma es terapéutico, exacto, es terapia de alguna forma, más o menos ajustada dependiendo de muchas cosas, pero es terapia. Cada cosa es su problema. Exactamente, que pasa lo mismo con psicólogos. O sea, tampoco es que los psicólogos somos personas que tenemos la vida no es resuelta el santo grial, y tenemos la solución. O sea, otra vez se trata de personas que te ayudan a descubrirte, a que tú encuentres la forma de descubrirte y una vez que te vas conociendo, a resignificar, deconstruirte y a armarte de la forma en que es más funcional, como tú decías, para ti y más adaptada a tu realidad, a tu entorno. Viene algo bastante importante y es que muchos se han acostumbrado a vivir resignados. Resignados con lo que son y creen que no hay nada más después de eso. Y yo ya fui así, mis papás me hicieron así, yo ya soy así y aguántame. Porque soy otra, sí, es un discurso de víctima bastante importante. Y aunque no parezca, es un discurso de víctima. El que dices, ok, este soy yo, acéptame de tal forma que yo no puedo cambiar. Y si me amas bien, si no también, el problema es tuyo. No, existe mucho más allá. Yo también he estado en esa postura en algún momento. Entonces yo, desde mi propia experiencia, sé que hay algo más, porque lo he descubierto. Exactamente. Cuando tú tocas ese algo más allá, hay una palabra que me ha resonado bastante últimamente, no sé por qué, quizás en mi inconsciente es algo de la providencia. Yo soy agnóstico, no niego ni creo ni puedo afirmar la existencia de un Dios, pero he tenido experiencias espirituales muy fuertes, creo que, y puedo dar 1000 explicaciones biológicas del por qué, pero otra vez volvemos a que más allá de la realidad de las cosas es lo que te mueve, la percepción que tenemos, y la percepción que tuve fue bastante fuerte. Entonces, cuando tú ya has tenido esta primera experiencia con algo, como hablabas en antes, bastante fuerte, este saber que hay algo más allá, que no necesariamente la vida tiene que ser así de difícil, que no es necesario sufrir tanto, ni decir, ya, resignarme, ya es así, bueno, yo soy así, no hay nada más que hacer. Cuando tú tienes esa visión de que sí puede haber algo más allá, es tan bonito, porque te das esa oportunidad de comenzar a querer cultivarte, a crecer, y vale totalmente la pena. Por supuesto. Para ti, para las personas que te rodean. Ves los resultados en todas partes. Ajá. Y ahí viene lo de la palabra funcional. O sea, el tema de que te identificas cuando algo es funcional cuando lo ves en los resultados. Siempre la calidad de los resultados es que te das cuenta de si algo te funcionó o no. Entonces es bastante importante que evaluemos nuestros resultados. Y que algo que yo destaco mucho es esa cualidad del ser curiosos. Sí. La curiosidad es muy importante en este proceso, en que constantemente estemos evaluándonos de distintas formas, percibiendo, observando, ser nuestros propios observadores. Entonces esa es una cualidad bastante importante. Bien, me ha gustado mucho el episodio de hoy. Sí, a mí no también. defrauda en lo absoluto. Entonces, nada, esto es un aporte que tenemos de nosotros para ustedes. Sobre todo es una conversación entre amigos. Llevamos muchos años de amistad y, como siempre... Y con ganas de compartir todo esto con, por supuesto. Con todo el mundo. Entonces, esperamos este sea el primero de muchos episodios. Decretado así va a ser. Y que al menos algo de todo lo que dijimos haya resonado y haya promovido la curiosidad. Por supuesto. De buscar algo más, de preguntar, de escribir. Eso. Nada, te agradezco mucho por estar aquí, por compartir tus ideas con todos nosotros y obvio espero estés en los próximos episodios. A ti, Ingrid, encantado siempre de hablar. Gracias a quienes están viendo también este episodio y nos vemos pronto. Bye. Bye, bye. Esperamos un ratito. No sé si se sigue grabando. Hazle
Muévele así. Tan, 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 Y tan. también un vasito de agua fría deberíamos tener.